Hay que hablar del periodismo, no es nada fácil. Hace mucho tiempo escribía y hablaba con mi amigo Pedro Navarro que el periodismo es el oficio de la verdad. Algo difícil, es una definición muy sintética, pero que de alguna manera determina cuáles son los fundamentos de los periodistas. Hoy no es fácil mantener ese apotegma del oficio de la verdad. El periodismo se ha desvirtuado a través de los años y de la vigencia de intereses económicos en los medios, de los cuales los periodistas no estamos exentos. Pero yo siempre dije también que el periodista trabaja donde puede, no donde quiere. Y de alguna forma no elige la redacción donde va a trabajar. Generalmente, y lo digo esto en forma coloquial, un periodista busca trabajo y le pregunta a otro, mira, che, ando buscando laburo, me echaron, me pagaron la indemnización, porque la ley lo protege bastante bien, pero necesito trabajar. Y te dice, mira, venite que me parece que necesitan a alguien en tal lugar. Y el periodista va a ese lugar y si consigue el trabajo después de los 28 días que rigen legalmente, se queda a trabajar allí en la redacción y no hace una cuestión política. Hoy eso se ha desvirtuado, que es un poco lo que veníamos charlando con Pedro hoy en el programa. El tema del periodismo profesional ha pasado a la militancia periodística, pero una militancia que está en la superficie. Antes el periodista asesoraba a algún legislador, a alguna empresa, trabajaba en alguna oficina de prensa para sumar dinero a sus ingresos como periodista en una redacción. Pero hoy ya hay una militancia, en principio, digamos, auténtica. Si el que milita en forma auténtica hay que respetarlo porque tiene una idea y la aplica en el trabajo periodístico. Pero hay militantes que han pasado de la militancia a ser mercenarios. Y eso es lo que molesta mucho. Hoy vemos periodistas que antes se rasgaban las vestiduras en Clarín, en La Nación o en otro medio, y hoy están en 678 criticando a sus colegas de antes, si realmente algo impensado. Por eso creo que, para sintetizar un poco, hay que, sin entrar en la historia personal o de otros colegas, hay que diferenciar entre periodismo profesional, entre periodismo militante y entre el periodista que es un mercenario que trabaja para el mejor postor.